Las islas, sin lugar a duda, son lugares mágicos, especiales. Algunas islas incluso son como libros abiertos, en los que quedaron escritos muchos acontecimientos históricos importantes que marcaron a un país, así como también algunos mitos y leyendas. Tal es el caso de la isla Martín García, en la que se reúnen la historia, las leyendas y el misterio. Cuentan que en esta isla, que se encuentra ubicada sobre el Río de la Plata, ocurren algunos fenómenos sobrenaturales muy extraños. Se habla, por ejemplo, de sombras misteriosas que deambulan por el lugar, perturbando tanto a los isleños como a los visitantes. Voces Anónimas 5. Las sombras de la isla Martín García. Las islas han despertado la imaginación del ser humano desde tiempos remotos, ¿no? Por su magia, por los tesoros escondidos, por los fantasmas, por los hechos sobrenaturales. Y esta isla, la isla Martín García, no es una excepción. Es una isla que está ubicada sobre el Río de la Plata, al sur de la desembocadura con el río Uruguay. Está a 4 kilómetros de Uruguay y a 46 de Buenos Aires. Pero es de soberanía argentina. La historia dijo que sea así. La isla Martín García es una isla chiquitita, que está flotando ahí, como dicen algunos, que tenés la costa lejos. Tiene un helipuerto chico, que es donde paran avionetas, y helicópteros que a veces son los que llevan suministro a la isla. Está rodeada de casitas viejas, digamos, son construcciones viejas de la época, de muchos años atrás. Hay una panadería muy conocida, que los pan dulces de la isla Martín García son muy conocidos porque son muy ricos, digamos. Habitan pocas personas. La isla Martín García tiene 120 personas. Tiene muy poquitos habitantes, 100 y pico de habitantes nada más. Mucha gente, casi toda Argentina. Es una isla pequeña, tiene apenas 168 hectáreas, pero una larga historia. Fue en 1516 que Juan Díaz de Solís la descubre
llega con su expedición a la isla y ese mismo año uno de sus tripulantes, el despensero, enferma, muere y es enterrado en la isla. Martín García se llamaba este hombre. Todavía está ahí, enterrado, desde 1516. Fue pasando el tiempo, se construyó una prisión, una cárcel, donde iban presos políticos, donde iban soldados, prisioneros, que estaban ahí esperando, a 4 kilómetros de Uruguay y a 46 de Buenos Aires. En la prisión estaban presos políticos, militares, soldados. En la isla también ocurrieron batallas. Con respecto a la prisión, hay una anécdota muy curiosa que acontece en 1860. En el año 1860 había un isleño que tenía una yegua y un potrillo que los cruzaba de un lado a otro de la isla. Resulta que 4 presos políticos que cumplían condena en la isla observaron cómo una yegua, cada vez que era separada de su potrillo, porque lo llevaban a la otra costa a pastar, cruzaba a nado el canal del Martín Chico y el Martín García para reencontrarse con su hijo, con su potrillo. Estos hombres observaron esa habilidad de la yegua y quisieron usarla a su favor. De hecho, planificaron un escape. Vieron esta yegua que se tiró nadando en busca de su potrillo, o sea, tenía que cruzar 4 kilómetros a nado. Aprovecharon, Se aferraron a la cola de la yegua y lograron liberarse, cruzando el canal, de la prisión y de la isla. Aparentemente esta historia tiene un final feliz, pero no es así, porque por insólito que parezca, esta yegua es enjuiciada, considerada culpable. y lo extraño de esta historia es que la yegua fue condenada a muerte por lo que hizo, porque permitió que estos 4 presos escapen. Una historia insólita, pero que ocurrió en el año 1860. También, con el tiempo, en 1870, Sarmiento construye un lazareto. Los lazaretos son lugares en los que los inmigrantes que venían en los barcos antes de ingresar a la ciudad tenían que hacer una estricta cuarentena. Esos inmigrantes que venían con sueños, deseosos de llegar a su destino, muchas veces se enfermaban. Algunos se salvaban, pero otros morían en la isla y no había más remedio que cremarlos. El crematorio es un lugar que es como un gran horno con una chimenea gigantesca, y ahí quemaban a los muertos. En ese crematorio se siguen escuchando gritos, a pesar de que está actualmente, obviamente, deshabitado. Hubo 4 cementerios. A partir de 1800 se construye el primer cementerio. 3 de esos cementerios quedan sepultados por el río y uno solo hasta hoy sigue presente. Un cementerio que es humilde, que no tiene muchas tumbas, pero que tiene algo particular, algo único. Las cruces que marcan esas tumbas están torcidas.
inclinadas, nadie se explica por qué. Algunas cruces incluso llegaban a tocar a la tumba. Eso hizo que se corrieran rumores sobre sectas satánicas o demoníacas que hacían sus rituales en esos lugares, pero nunca se pudo comprobar. Y en la isla Martín García dicen que hay fantasmas. Es más, muertos que dicen que todavía hoy caminan, esperando salir de esa isla. Cuentan que en el viejo cementerio y sus alrededores sigue sucediendo cosas inquietantes. Aún hoy se escuchan algunos gritos desgarradores provenientes del crematorio, cuando todos saben que ahí, en ese lugar, no hay nadie. También cuentan que los fantasmas de algunas personas fallecidas en la isla recorren sus 168 hectáreas y que en algunas ocasiones estos misteriosos seres han sido vistos. Quienes los vieron los describen como siluetas oscuras, sombras que utilizan a la noche como aliada. Por eso es difícil verlas. Pero muchos aseguran que están ahí, como un misterio más de la isla. Se conocen muchos casos de personas que interactuaron con estos seres, pero tal vez el más conocido es el de un joven uruguayo llamado Marcelo de los Santos. En la actualidad hay una historia mucho más reciente. En el año 1995 ocurre una historia que le cambió la vida al protagonista. El protagonista se llama Marcelo de los Santos. Cuando se inició el dragado del canal Martín García, por primera vez, yo trabajaba en prefectura y nos contrataron para hacer un sondeo de profundidades antes de que se iniciara el dragado, ¿no? Donde fuimos a quedarnos, nos quedamos en la isla Martín García. A sus 22 años, Marcelo llega a la isla con el resto de los tripulantes y ahí se encuentra con los oficiales de la prefectura argentina, porque si bien la isla está en territorio uruguayo, está bajo jurisdicción argentina. Entonces se encuentran y como tenían que hacer un trabajo muy duro, tenían que hacer sondeos de profundidad para el dragado del río y eso iba a llevar bastante tiempo, tenían que quedarse en la isla. Y se hicieron todas las gestiones para que pudieran quedarse en una hostería que funcionaba en esa isla, a cargo de Atilio Rodríguez. Esta hostería estaba regenteada por un carmelitano, Atilio Rodríguez, un gran amigo. Que era una persona amable, como se diría, de buena gente, ¿no? Los recibe. Comen juntos y le empiezan a preguntar después de la comida a Atilio sobre si había alguna historia ahí en la isla. Y él les empieza a contar la historia de la prisión, la historia del lazareto, la historia del cementerio y la historia de los fantasmas, de las sombras que transitan en la noche en la isla. Y Atilio empieza a contar sobre presencias sobrenaturales, ruidos extraños, sombras en la noche, a lo que Marcelo se ríe. Pensé en algún momento, lo hablamos con mi compañero, esto debe ser alguna joda de ellos, nos pasaron toda esta historia para venir después a hacerme una joda. Y Atilio detiene el relato y lo mira y le dice, ¿por qué se ríe? Y él le contesta, no, a mí me causan gracia estas cosas, yo no creo en sombras ni en fantasmas.
Atilio mira hacia afuera, los mira y dice, hay uno de ellos acá. Y quiere que ustedes sepan que está presente. Se hace un silencio y se escucha un ruido afuera. Un ruido infernal se escucha afuera, sin previo aviso, sin nada, y todo relaciona lo que acaba de decir Atilio con el ruido. Cuando Atilio nos cuenta eso, que en cualquier momento iba a pasar algo, se empezaron a golpear los postigos a golpearse todos los postigos de las ventanas. Y miramos todo, digo, porque no entendíamos qué pasaba, estábamos con la puerta abierta, no había viento, no había nada. Ay, dije, bueno, ¿qué pasó? Marcelo y los compañeros no entendían nada. Se dirigen hacia lo que sería la puerta. Salen a ver qué era y de manera inexplicable unos postigones muy, muy pesados de madera de las ventanas se habían caído, sin que hubiera brisa, sin que hubiera nadie alrededor. Y Atilio lo único que hizo fue este gesto, como, ¿vieron? Pero Marcelo, como medio recién lo conocía y recién había llegado a la isla, creía que eran bromas. Esas bromas que uno hace como para que aquel que no tiene miedo se asuste un poquito. Y él le dice, bueno, es hora de dormir. O sea, ya al otro día tenían que trabajar temprano. Y se van a acostar. Y lo ven a Atilio que junto con un par de personas que trabajaban ahí en la hostería se van. Dice, pero ¿a dónde van? No, nosotros no dormimos acá, dormimos en otro lado. ¿Ah, no se quedan acá? No. Algo extrañísimo. ¿Por qué esta gente no dormía ahí y se iba a dormir a otro lado? Que por ahí otro lado era irse de la isla. No se sabía el destino. Pero no se querían quedar a dormir en la noche en esa hostería. Eso como que a mí un poco también, digo, no, algo tiene que haber, porque si esta gente se fue, tienen todo acá para vivir, tiene una hostería, un lugar grandísimo. Como que ahí me empezó a caer un poco la ficha de que sí, que podía ser verdad todo lo que estaba pasando, ¿no? Hasta que me pasó lo que me pasó. Ambos compañeros se retiraron a descansar a una de las habitaciones de la hostería. Marcelo de los Santos quería descansar porque le esperaba una intensa semana de trabajo. Pero él no sabía que en esa hostería le esperaban las peores noches de su vida. Se van a dormir, el compañero de Marcelo estaba cansadísimo, se tira y queda completamente dormido. Y Marcelo, como no podía dormirse, se pone a escuchar música. Y de golpe, debajo de la puerta ve como una sombra que pasa. Se acuerda lo que había dicho Atilio y se acuerda que Atilio le había dicho que si veía o sentía algo, no saliera del cuarto. Pero, como siempre en estos casos, la curiosidad es más fuerte. Él apaga la música, se dirige a la puerta, abre. Y no ve a nadie. Y pensó que había sido Atilio, no sé, alguien de ahí que quería asustarlo, ya que él se había estado riendo de estas historias. Pero le pareció raro porque ni bien abrió, salió rápidamente. Dijo, ¿cómo puede ser? Yo abrí y no veo a nadie. Pero la sombra la había visto. Entonces se acostó como pensando hasta que se durmió por el cansancio. A la mañana siguiente, cuando vuelve Atilio con los trabajadores a la hostería, le comenta lo sucedido.
Y Atilio le dice que no había sido él, que era común ver sombras, que él no lo había creído, pero que empezara a creer. Pasaron los días, él hizo su trabajo ahí con la prefectura. Noche tras noche acontecían acontecimientos cada vez más extraños. Pero la noche que Marcelo nunca va a olvidar, sin duda. La tercera noche, yo estaba despierto, estaba escuchando música, de frente a la puerta, veo que pasa la sombra. Vuelve a ver una sombra en la endija de la puerta. Se queda mirando y ve que esa sombra vuelve y se queda parada frente a la puerta. Entonces cuando yo veo que se detiene frente a la puerta, medio como que ya ahí, y acá. Entonces me saco los auriculares y miro a mi compañero, estaba dormido. Y en ese momento se siente que se abre la puerta, se mueve el picaporte, pero un picaporte esos viejos, se siente de picaporte común. Marcelo puede observar y sentir el ruido del pestillo de la puerta que lentamente se empieza a abrir. De hecho, se abre. Marcelo se queda como petrificado, como sin aliento. Cuando se abre la puerta, se abrió sola así, veo como una imagen parada en la puerta, como una persona grande, toda como una sombra oscura. Una sombra oscura, más oscura que la noche. Marcelo siente que está frente a algo que realmente lo está asustando. Y ve que la sombra empieza a avanzar. Cuando vi que empezó a avanzar, fue como que quedé inmóvil en el instante. Su cuerpo se inmoviliza, quiere gritar pero no puede, y lo único que puede hacer es mover sus ojos. Y movía los ojos porque sentí una desesperación por llamarlo a mi compañero, porque yo veía una cosa que no entendía qué era. Y esa sombra oscura se empieza a aproximar lentamente, lentamente hacia él. En determinado momento cambia de dirección y va hacia la cama de su compañero. Estaba como parado mirando a mi compañero. Se quiere morir cuando ve que la sombra deja de observar a su compañero y empieza a dirigirse hacia él. Sentí que el corazón me empezó a palpitar, palpitar, palpitar. Cuando vi que avanzó, cerré los ojos. Y escucha que los pasos de esa sombra avanzan hacia él, hasta que la siente al lado. Pensaba en sí que esa sombra se vaya, que esa sombra se retire de ahí. Y cuando siente que ya no da más, escucha unos pasos que se alejan y finalmente una puerta que se cierra. Siento un portazo, que se cierra la puerta fuerte así, y abrí los ojos y se había ido. Pasan unos cuantos segundos antes de que pueda gritar. Y el loco saltó a la cama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué pasa? Marcelo le cuenta fuera de sí, el compañero lo contiene. El miedo que sintió en su cuerpo fue tan brutal que sabía que no lo podía resistir una noche más. Y esa noche Marcelo decide que es la última noche que va a pasar allí. La última noche no la quise pasar en la hostería, le pedí a mi compañero de que nos quedáramos en la lancha hasta que al otro día nos fuera a buscar el relevo, porque justo nos tocaba relevo al otro día. Prefirió descansar en la lancha, y en esa lancha no le pasó nada.
cuando Marcelo vuelve a Carmelo, él se dio cuenta que al contar lo que le había pasado, no había sido el único que había visto las sombras de la isla Martín García. Esas sombras que se acercaban a lugares extraños, como puede ser la hostería, entraban a las habitaciones, sombras que transitaban por el cementerio, o que pasaban por parecía que salían de la prisión, sombras que se veían cerca del lazareto. En sí él dice que lo que le pasó en la hostería le cambió por completo la vida. Me marcó para toda la vida, ¿no? Porque yo, de no creer mucho, pasé a que me pasara esa experiencia y decir, bueno, realmente me pasó. Yo era un muchacho joven, digo, yo estaba muy bien físicamente, no fumaba, yo no tomaba. Entonces creo que lo que me salvó de que no me diera o una taquicardia o un infarto, creo yo, fue estar bien, tener un estado físico bueno, digamos, ¿no? Porque creo que una persona, digo, que no estuviera muy bien físicamente, no sé si lo hubiese resistido, porque fue una sensación tan diferente, tan fuerte que no... Yo creí que en un momento me iba a pasar algo, creí y me pasó por la cabeza que en un momento me podía dar un infarto, digamos, ¿no? Porque no fue que me latía el corazón, y cuando sentí que no me podía mover ninguna de las extremidades, que no me podía mover, me asusté del doble. Obviamente no solo el susto de lo que me pasó, sino que me asusté también por mí, porque pensé que me podía pasar algo. Por suerte no me pasó nada, ¿no? ¿Qué te parece que buscan esas sombras misteriosas, silenciosas, que deambulan por la isla, en algunos casos llegando a aterrar a los isleños, como Atilio y la gente que trabaja con él, que no se animan a quedarse en la hostería? O el caso del mismísimo Marcelo, que termina abandonando el lugar y durmiendo en una lancha. Yo creo que la isla está cargada de mucho sufrimiento. Pensar en un lazareto, en un crematorio, pensar en una prisión, hasta en un faro, que es un lugar tan solitario, ¿no? Creo que esa tristeza, cuando es tan fuerte, de alguna manera encuentra para manifestarse. Que la razón no puede explicar, sin duda, pero que los que permanecen por mucho tiempo en la isla empiezan a notar, empiezan a sentir. No solamente es estar en un lugar cargado de dolor y de misterio, sino que es estar atrapado en ese lugar. Sabés que no depende de tu voluntad el hecho de irte. Uno puede estar en un lugar terrorífico y pensar en correr, o pensar en, bueno, no sé, pedir ayuda, irse. Pero en este caso estás aislado realmente y no depende de tu voluntad poder escapar. Por eso sirvió como prisión incluso. Obviamente que el hecho de que el escenario fuera una isla hace que uno pueda imaginarse al punto que llegó el terror de Marcelo y de muchos otros que habrán vivido historias. Marcelo de los Santos se quedó con este recuerdo, dándole importancia a lo que Atilio les había contado, dándole importancia a que hay historias que se cuentan de verdad, que parecen increíbles pero son reales, que cuesta creer hasta que te pasa. Y él no creía hasta que le ocurrió. Cuenta Marcelo de los Santos que ese hecho marcó un antes y un después en su vida, y que jamás podrá olvidar la terrorífica experiencia vivida en la isla Martín García, porque sabe que ahí, en ese pequeño pedazo de tierra del Río de la Plata, habitan fantasmas, sombras que buscan salir de la oscuridad para dejarse ver ante las voces anónimas.